¿Quién fue Roboam y por qué sus decisiones marcaron para siempre la historia de Israel? Si no sabes, Roboam fue el príncipe heredero de Israel, hijo de Salomón y nieto del rey David. Creció durante el auge del reino de Israel, cuando su padre impresionaba a todas las naciones con su sabiduría extraordinaria y su riqueza casi incalculable. Pero Roboam experimentó el completo opuesto de todo eso. Vio toda la gloria del reino de su padre escapar de sus manos y, después de él, Israel jamás fue el mismo. Sí, fue durante el reinado de Roboam que el reino unificado de Israel se desmoronó y se dividió en dos reinos distintos, Israel al norte y Judá al sur. Por lo tanto, Roboam es considerado el primer rey de Judá después de la división de los reinos. En este video, conocerás la verdadera historia de Roboam de acuerdo con la Biblia. Y en este video te ayudaré a entender mejor quién fue Roboam y cuál fue su importancia en la historia bíblica. El significado exacto del nombre Roboam es discutido entre los estudiosos, pero la posición más aceptada es que Roboam significa el pueblo se expande o él aumenta al pueblo. Curiosamente, si esto es correcto, lo que ocurrió en su gobierno en Israel fue exactamente lo contrario al significado de su nombre, pues durante su tiempo el pueblo se dividió. Roboam nació antes de que Salomón ascendiera al trono de Israel. Esta información es posible a la luz del registro bíblico de que el rey Salomón reinó durante 40 años y que Roboam comenzó su reinado a los 41 años de edad. La madre de Roboam era Naamá, una mujer amonita. A pesar de que la Biblia no proporciona mayores detalles sobre la identidad de su madre, es ampliamente aceptado entre los intérpretes del Antiguo Testamento que Naamá era una princesa de Amón, probablemente perteneciente a la casa de Naas, el rey amonita que mantuvo una buena relación con el rey David. Pero Roboam creció en un ambiente familiar muy complicado. Su padre fue el rey israelita que más transgredió la recomendación divina contra la práctica de tomar muchas mujeres. Salomón tuvo 700 princesas como esposas y 300 concubinas. Además, con el tiempo, Salomón desvió su corazón del Señor y comenzó a adorar a los falsos dioses de los pueblos de sus esposas. Incluso, Salomón llegó a construir un santuario a Milcom, el dios adorado por los amonitas, que era el pueblo de la madre de Roboam. Por lo tanto, las prácticas idólatras estuvieron muy presentes en la vida de Roboam y, al igual que Salomón, Roboam también mantuvo un vasto harén. La Biblia dice que Roboam tuvo 18 esposas y 60 concubinas y fue padre de 28 hijos y 60 hijas. El texto bíblico registra los nombres de dos de las esposas de Roboam, Maalat y Maacá, también conocida como Micaía. Maalat pertenecía a la línea de David tanto por ascendencia paterna como materna. Juntos, Roboam y Maalat fueron padres de Jeús, Semarías y Saán. Por otro lado, Maacá es citada como hija de Absalón y la mujer a quien Roboam más amaba. Los estudiosos discuten la identidad de este Absalón. Muchos creen que no se trataba del hijo de David que intentó usurpar el trono de Israel, ya que la Biblia menciona solo a Tamar como hija de Absalón. Otros creen que Maacá tal vez fuera nieta de Absalón, probablemente a través de Tamar. Sea como fuere, Roboam y Maacá fueron los padres de Abías, Atai, Sisa y Selomid. Roboam designó a sus hijos para gobernar ciudades fortificadas, una práctica común en la época para garantizar la lealtad y la seguridad de las regiones. El hijo preferido de Roboam fue Abías, que acabó siendo su príncipe heredero. El reinado de Roboam fue marcado por desafíos y decisiones que cambiaron para siempre la historia de Israel. Él reinó durante 17 años, pero los estudiosos debaten las fechas exactas de su reinado. Sin embargo, la mayoría concuerda en que probablemente gobernó de 931 a 914 AC. La ascensión de Roboam al trono de Israel ocurrió en un periodo muy turbulento. Había un descontento entre el pueblo debido a las políticas opresivas de Salomón, que incluían, entre otras cosas, impuestos pesados y trabajo forzado. Los israelitas demostraron una insatisfacción insostenible, y esto culminó en una reunión en Siquem, donde las tribus del norte exigieron alivio de las cargas pesadas impuestas por el gobierno de Salomón. Sin embargo, Roboam, influenciado por jóvenes consejeros, respondió a las reivindicaciones del pueblo de manera desdeñosa, autoritaria y provocativa. En realidad, Roboam actuó como un loco e ignoró los consejos de los ancianos de Israel, decidiendo aumentar aún más la carga sobre los israelitas. Este fue un error fatal que resultó en una gran revuelta que dividió su reino. Las 10 tribus del norte se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam, formando el reino del norte. Esto demostró no solo un rechazo a Roboam, sino a la casa de David. Roboam incluso intentó reafirmar su autoridad a través de la fuerza militar, reuniendo un ejército de 180.000 hombres de las tribus de Judá y Benjamín.
Sin embargo, este intento fue frustrado por la intervención divina a través del profeta Semaías. Dios señaló que la división del reino era su voluntad y prohibió que Roboam hiciera una guerra civil contra las tribus del norte. El texto bíblico dice que la tensión entre Roboam y Jeroboam persistió durante todo su reinado, pero parece que Roboam siempre se sintió más amenazado por Egipto y los filisteos que por el reino del norte. Durante el inicio de su reinado, Roboam invirtió en la fortificación de ciudades, estableciendo una línea de defensa robusta, especialmente al este y al sur de Jerusalén. Estas fortificaciones no solo proporcionaron seguridad contra invasiones, sino que también reforzaron la autoridad de Roboam sobre las regiones internas de su reino. Por lo tanto, en este aspecto, la fortificación de ciudades y la construcción de defensas fueron medidas necesarias para garantizar la seguridad y la estabilidad del reino de Judá. Pero, mientras Roboam se concentraba en fortalecer el reino militarmente, espiritualmente la situación se deterioraba. De hecho, inicialmente Roboam y el pueblo demostraron lealtad al Señor. Inclusive, debido a los desvíos religiosos de Jeroboam en el reino del norte, los sacerdotes y levitas de Israel regresaron a Judá en aquel tiempo. Sin embargo, después de 3 años, cuando el reino de Judá ya estaba confirmado y fortificado, Roboam y sus súbditos dejaron al Señor. Roboam y el pueblo de Judá se desviaron, adoptando prácticas idólatras y abandonando las enseñanzas de Dios. Rápidamente surgieron postes ídolos, altares y santuarios donde se practicaban rituales paganos. El texto bíblico dice que en ese tiempo había incluso prostitutos cultuales en Judá y el pueblo hizo todas las abominaciones que caracterizaban a los pueblos cananeos que Dios había expulsado de esa tierra. Por lo tanto, la idolatría se volvió predominante en Judá, y esto provocó la ira de Dios. La respuesta divina a la idolatría del pueblo de Judá vino en el 5º año del reinado de Roboam. El faraón Sisac, fundador de la 22ª dinastía de Egipto, invadió el reino de Judá e impuso a Roboam su mayor desafío. La invasión de Sisac está corroborada por evidencias arqueológicas e inscripciones egipcias y, en parte, fue un intento de reafirmar la influencia egipcia en la región. De cualquier forma, la ofensiva de Sisac evidenció la fragilidad política y económica de Judá y fue un golpe devastador para la reputación de Roboam. Sisac no solo tomó las ciudades recién fortificadas de Judá, sino que también marchó contra la capital del reino, Jerusalén, y saqueó los tesoros del templo y del palacio real. La destrucción no fue completa porque Roboam y el pueblo se humillaron ante el Señor en respuesta a la palabra divina que les llegó por medio de Semaías. Dios tuvo misericordia de Judá y salvó a Jerusalén de la destrucción, pero permitió la opresión egipcia sobre el pueblo. El hecho de que Roboam se vio obligado a entregar a los egipcios los escudos de oro que su padre Salomón había hecho, reemplazándolos por escudos de bronce, evidenció su completa humillación. La gloria de un reino que impresionó a todos durante los días de Salomón ya se había desvanecido. Esta invasión sirvió como un recordatorio amargo para Roboam y su pueblo sobre las consecuencias de desviarse de los caminos de Dios. El reinado de Roboam realmente fue tumultuoso y su legado es una mezcla de éxitos y fracasos. Desafortunadamente, quedó marcado en las páginas bíblicas como un rey que hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Sin embargo, al menos en 2 ocasiones, Roboam demostró obediencia a la voz de Dios, evitando que la ira del Señor se derramara por completo sobre su reino. En realidad, aunque Roboam no fue un ejemplo de rey comprometido con los mandamientos del Señor, aún así quedaron cosas buenas en Judá durante su reinado. Su gobierno fue marcado por desafíos internos y externos, y sus decisiones tuvieron repercusiones duraderas para todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, la historia de Roboam sirve como una advertencia sobre la importancia de la sabiduría, la humildad y la fidelidad a Dios. Y cuando los días de Roboam terminaron, fue sepultado en la ciudad de David y Abías, su hijo, reinó en su lugar. Ahora, escribe en los comentarios si ya sabías quién fue Roboam en la Biblia. Y si deseas crecer aún más en el conocimiento de la palabra de Dios, puedes estudiar teología con nosotros, totalmente en línea. La información está en la descripción del video y en el primer comentario fijado.